Hola, gente linda, hermosa, vida preciosa. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Soli Olenka. Olenka, ¿cómo estás, Olenka? Es un gusto volver a estar con ustedes. ¿Cómo están? ¿Cómo están, chicos? Vamos a avanzar algo de un tema, de unas cositas. Vamos a repasar ahorita que hemos visto. ¿Ok? Más o menos te menciono cómo va a ser el esquema. El esquema va a ser un pequeño pasito teórico y de ahí la pregunta, ¿ya? Entonces, concepto teórico, la preguntita. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Cómo están todos ustedes? Muchas gracias por estar con nosotros. Somos la Academia Sapiens, la Academia que está en tu corazón. ¿Ok? Soy el profesor Juan Cristian Mendoza García. Conmigo vamos a llevar el curso de Biología y Anatomía durante la sesión, durante el ciclo convencional. Entonces, lo esperamos nosotros en la que estén en la institución. ¿Ok? Durante la clase me pueden preguntar, no hay problema, yo siempre leo los mensajes y de modo que vamos a comenzar de manera rápida. Cuando hablamos, ¿cómo estás, Vanessa? Vanessa, ese nombre me afecta, te soy sincero, ¿verdad? Mi ex se llama Vanessa. No sé por qué cada vez que hago mis clases, Charito, me hacen recordar a todos mis ex. Serio. Ana, ¿cómo está preciosa hermosa? Cuando hablamos nosotros de bacterias, profesor, cuando hablamos nosotros de bacterias, profesor, si me preguntan a mí, ¿cómo está José? ¿Cómo se clasifica la bacteria? La bacteria se va a clasificar uno de acuerdo a la presencia de la pared. Profesor, bueno, ¿cómo es esa vaina? Lo que pasa es que hay bacterias gram positivas, bacterias gram negativas. Entiéndeme algo, profesor, las bacterias gram positivas, característica, tiene una pared gruesa. Profesor, ¿pared gruesa de qué? De peptidoglucano o mureína. Profesor, yo he escuchado la penicilina. Ah, bacán. La penicilina, profesor, ¿qué cosa? Es un antibiótico. Penicilina. Y la penicilina, profesor, bloquea, ¿qué cosa? La formación de pared. O sea, ¿qué significa que la penicilina actúa sobre la pared celular bacteriana? Profesor, y si actúa sobre la pared celular bacteriana, ¿qué pasa con la bacteria? Se muere, pues hijo. Entonces la penicilina es un bactericida, o sea, mata bacterias. Qué interesante pregunta, profesor de San Marcos, porque me mencionaban el micoplasma. El micoplasma, profesor, el micoplasma es una bacteria, ¿correcto? Pero, profesor, en un trabajo experimental se le da penicilina al micoplasma, ¿correcto? ¿Qué pasa? No pasa nada, pues hijo. El micoplasma no muere por penicilina. Y lo que dice, efectivamente, Xiomara tiene razón. ¿Por qué? ¿Por qué no muere? Porque el micoplasma no tiene paredes. Entonces, si tú quieres matar un micoplasma, tienes que utilizar otro tipo de antibiótico, no la penicilina, porque la penicilina actúa sobre la pared celular. Profesor, las bacterias gram negativas tienen una doble membrana, una membrana interna, acá está, una membrana y tienen otra membrana. Ah, o sea, las bacterias gram negativas tienen una doble membrana. Bacán, interesante. Profe, la pared celular de bacterias gram negativas es una pared delgada. Profesor, quiero que observes esto. Membrana externa, profesor, ¿qué cosa? Membrana citoplasmática. Una doble membrana, bacterias gram negativas. Profesor, hay un espacio donde está la pared celular que se llama el espacio periplásmico. Ahí encontramos que la pared celular. Entonces, profe, las bacterias se clasifican de acuerdo al tipo de pared. Profe, pero también se pueden clasificar de acuerdo a la tensión. Profesor, el ácido teicoico, muy interesante, solamente lo encontramos en las gram positivas. Si tú miras en una clave, Xiomara, ácido teicoico, solamente gram positivas. Y si tú miras en una clave, profesor, los lipopolisacáridos, o sea, LPS, gram negativos. ¿Ok? Son cosas particulares que encontramos en cada una de las bacterias. Profesor Hans Gran hace la llamada tinción Gran, que es una pregunta muy bonita del examen. ¿Por qué? Porque en la tinción Gran utilizo dos tipos de pigmentos. La violeta engenciana, profesor, la llamada fucsina o safranina. Profesor, ¿a cuál llamamos pigmento de contraste? Interesante, al que se pinta al último. ¿Por qué? Porque si tú haces esta práctica, y eso lo vas a hacer en la universidad, vas a agarrar un cultivo bacteriano, profesor, sí, primero vas a echar violeta engenciana a todos. Y si tú te das cuenta que la bacteria gram positiva y gram negativa se tiñen de color azul. Profesor, ¿de ahí qué cosa? Vas a lavarlo. Sí, vas a lavarlo con alcohol. Profesor, ahora viene la pregunta. El alcohol, la acetona, disuelve. ¿Qué cosa disuelve? Disuelve grasa. Disuelve grasa. Profesor, entonces yo analizo el caso. Si el alcohol disuelve grasa, no va a disolver a las gram positivas, porque las gram positivas no tienen grasa encima. ¿Van a disolver a quién? A las gram negativas, porque las gram negativas sí tienen membrana. Entonces, si te preguntan, ¿por qué se utiliza qué cosa? ¿Por qué se utiliza el alcohol o acetona? Para disolver el pigmento que está en la membrana externa de las gram negativas. Entonces, Xiomara, no es que se vuelvan rojas, hija. Cuando yo lo despigmento, voy a quedarme con una bacteria azul, lógico, porque esa no se ha pigmentado,
y voy a quedarme con una bacteria sin color. Lógico, sin color. ¿Por qué? Porque le he quitado el pigmento, lo he lavado con acetona. Profesor, ahora, ¿qué es lo que voy a hacer, Xiomara? Acá le voy a colocar un color para que se pueda contrastar, el llamado, profesor, color de contraste. Lógico, ¿ok? Profesor, eso lo tengo que hacer. Entonces, ¿qué es lo que voy a colocar? Voy a colocar la fucina, profesor, le llamaba qué cosa safranina. Ahí recién se vuelven rojas. Entonces, si me preguntan en el examen, profesor, la gran positiva se tiene de color azul y la gran negativa se tiene de color rojo, profesor, pero la pregunta era curiosa. ¿Y cómo también más se clasifican a las bacterias? De acuerdo a la forma. Si la bacteria tiene la forma de un coco, y una bolita es un coco. Profesor, si tiene cadena de cocos, estreptococo. Profesor, racimo de cocos, estafilococo. Profesor, si tiene la forma de un bastón, bacilo. Profesor, cadena de bacilos, estreptobacilo. Forma, profesor, de una coma, vibrio. Profesor, o también conocido como espira incompleta. Profesor, forma de un sacacorchito, espirilo. Profe, ¿cuál es la diferencia? Es que la espiroqueta es más enrollado que el espirilo. Ah, curioso. Profesor, yo observo esto no es un coco, esto es una cadena, no es una cadena, es un racimo de cocos. Ayúdame, ¿cómo se llama esta bacteria? Es un racimo de cocos. Si es un racimo de cocos, esto sería un estafilococo. Ah, bacán, chévere, chévere, estafilococo. Profesor, espirilo y espiroqueta, inmediatamente tú tienes que ver la cantidad de vueltas. Profesor, más enrollados, profesor, van a ser una espiroqueta que un espirilo. Interesante. Si tú observas esto, entonces tú dime, ¿qué tipo de bacteria es esta? Profesor, yo lo estoy observando, es una bacteria recontra enrollada. Entonces hablaremos, ejemplo de espiroqueta, Treponema pallidum, que me da la llamada sífilis. Y la pregunta sería, ¿y cómo te contagias tú de sífilis? ¿Sífilis me contagio mediante qué? La sífilis es una enfermedad, profesor, de transmisión sexual. Es una ITS, infección de transmisión sexual, lógico, y solamente te vas a contagiar, obvio, cuando tengas sexo. Entonces tú debes entender, profesor, que hay ITS bacterianas. Sífilis es una. Otra, Jeffrey, bacteriana, sífilis, clásica. Otra que es muy común. Por favor, está bien, hijo. La castidad es algo muy bonito. Por favor, yo te... Vas a ser beato, Jerry. Beata, beata. El VIH no es bacteriano. La pregunta era gonorrea, correcto. La gonorrea es una enfermedad, ¿qué cosa? Una ITS bacteriana. Las más comunes. La sífilis y la gonorrea son comunes. ¿Ah? Un alumno me escribe, profesor, me he contagiado de gonorrea, voy a morir. He pecado. La candidiasis es un hongo, hija, no es bacteria. Candidiasis es un hongo. He pecado, voy a morir. No, hijo, tranquilo. La gonorrea es una enfermedad de transmisión sexual común, sí que se da. Profesor, el muchacho dice, profe, voy a morir, tengo gonorrea. Ya no tengo solución a la vida, no tiene cura. A ver, tóxico, escúchame. Tienes gonorrea. La gonorrea es una bacteria. ¿Qué debes tomar? La gonorrea es una bacteria. Ya, ¿qué debes tomar? La gonorrea, pues yo estoy preguntando, pues, Pierre. La gonorrea es una bacteria. ¿Qué debes tomar? Algo que mate bacterias, ¿no? Lógico, tienes que tomar antibióticos, pues, hijo. Antibióticos. Una citromicina y de ahí vas a tomar, ¿qué cosa? Unas cefalosporinas, profesor, y queda. ¿Ok? Sí, tranquilos. Tiene solución el tema, los tratamientos bacterianos. Profesor, también cómo se clasifican las bacterias de acuerdo al flagelo. Un flagelo monotrica, varios flagelos en un lado, lofotrica, flagelos en ambos lados, anfitrica, y flagelos alrededor de toda la bacteria, profesor, peritrica. ¿Correcto? Ya hemos hecho un pequeño concepto teórico. Una investigación, bla, 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 bla. Profesor, género, estreptococo, de arranque. Si es estreptococo, entonces, profesor, es coco circular. Estrepto, cadena. Entonces, profesor, lógico, sería una cadena en formas esféricas. ¿Sí? Acá. Chévere. Profesor, sigamos con la dinámica, ¿ya? Hablamos nosotros, profesor, de células. Si hablamos nosotros del citosol. El citosol, profesor, tiene dos medios, dos estados físicos. Gel y sol. Gel es sólido, sol es fluido. Esos cambios de sol a gel y de gel a sol tienen un nombre. Esos cambios se denominan la tixotropía. Pregunta de San Marcos. Estos cambios denominados tixotropía permite que el citoplasma, profesor, pueda tener ciertos tipos de movimientos. Ese movimiento citoplasmático, profesor, que se da a nivel de la ameba, se denomina movimiento ameboideo.
se da gracias a la tixotropía, estos cambios de estado. El movimiento a nivel de las organelas, denominada ciclosis, profesor, también se da gracias a la tixotropía. Profe, pero dentro del citoplasma vamos a encontrar algo que se denomina citoesqueleto. El citoesqueleto es un conjunto de proteínas, profesor, que van a tener ciertas, profesor, propiedades en la célula. Y vamos a mencionar a cada una de ellas, ¿no? De manera rápida. Los microtúbulos me van a formar, profesor, ¿qué cosa? Estructuras, como el flagelo, como los cilios, como el centriolo y como el uso acromático. Todo lo mencionado, profesor, ¿qué cosas son? Microtúbulos, hechos de tubulina, flagelos, cilios, centriolos, uso acromático. Los filamentos intermedios, profesor, me dan una resistencia ante el estrés mecánico. Profesor, pregunta de examen. En las células epiteliales tienen queratina. Tejido conectivo, bimentina. Células musculares, desmina. Filamentos intermedios. Y los más chiquititos, profesor, son los llamados microfilamentos o también conocidos como los filamentos de actina. Profesor, pregunta de examen, escucha. Tú vas a marcar microfilamentos cuando se hable propiamente de movimiento, profesor, de la célula. Profesor Watts, quiero que me explique. Formación de pseudópodos, movimiento ameboideo. Profesor, ¿quién participa? Microfilamentos. La fagocitosis, profesor, sí, ese movimiento citoplasmático capaz de tragar, profesor, a una bacteria. Estamos hablando de un glóbulo blanco. Microfilamentos de actina, profesor, filamentos de actina, microfilamentos. La ciclosis, profesor, microfilamentos. Bacán, regaladazo. Si yo miro esto y me dice, ojo, me están hablando de comportamiento, profesor, de partículas, y me están hablando como el protista, profe, un protista, la ameba. Entonces me está diciendo cómo el ameba se mueve. El movimiento de la ameba es movimiento ameboideo, correcto. Profesor me dice, ¿qué estructura me participa en esto? De arranque, ¿cuál sería la clave? Perfecto, profesor, ahora quiero que me especifiques. ¿Cuál sería de lo que hemos mencionado la clave o lo específico de esto? Si me hablan de movimiento ameboideo. Tengo tres claves posibles, ¿no? Microtúbulos, microfilamentos intermedios y microfilamentos. Muy bien, hija, la clave era actina. Específicamente microfilamentos. Bacán, chévere. Profesor, linda pregunta de San Marcos. Sí, pregunta que está en la misión de San Marcos, me habló de tejidos protectores en plantas. La fimbria, muy bien, Andrés, la fimbria, ¿qué cosa? La fimbria la encontramos en las bacterias, sirve para el tema de la conjugación. La fimbra es una prolongación de la membrana celular bacteriana, pero eso es en bacterias, me sirve para la conjugación, fimbria o también conocido como pili. Cuando hablamos de tejidos protectores, profesor, las plantas, al igual de nosotros, tienen un tejido protector. Ojo, se va a llamar epidermis y se va a llamar peridermis. Profesor, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, pregunta en su examen de admisión. Profesor, Robert Hooke, sí, Robert Hooke, observó algo para determinar, profesor, qué cosa el término célula. Robert Hooke, ¿qué cosa observó? ¿Qué cosa observó? ¿Una lámina de qué? ¿Una lámina de qué? Pregunta admisión San Marcos. ¿Una lámina de? Una lámina de corcho. San Marcos pregunta, profesor, ¿y el corcho qué tipo de tejido es? De arranque, ¿el corcho qué cosa es? Acá está, el corcho es peridermis, porque observa acá, se llama suberocorcho a la capa superficial. La peridermis está formado por tres capas, profesor, sí, dentro hacia afuera, ferodermis, felógeno o cambio en suberógeno, y la parte externa, que son células muertas, el llamado corcho o suber. Robert Hooke observó láminas de corcho, o sea, tejido vegetal muerto. Por eso solamente observó paredes celulares. Profesor, cuando hablamos de peridermis, tenemos que hablar inmediatamente de qué, profesor. Cuando hablamos netamente de epidermis, vamos a hablar de este conjunto de células, profesor, que envuelven a órganos vegetales. Específicamente, profesor, hablamos de la hoja. La hoja va a tener, profesor, una epidermis superior, acá está. Profesor, va a tener una epidermis inferior. Profe, yo lo conozco con otro nombre. Sí. La cara superior, profesor, se llama as. Y la cara inferior, profesor, ¿qué cosa se llama? Entonces, oye, yo te hago la consulta, profesor, yo te hago la consulta. ¿Dónde se hace la fotosíntesis? ¿En el as o en el embés? ¿Dónde se hace la fotosíntesis? ¿En el as o en el embés? Correcto, Xiomara, ninguna. Ninguna, ni el as ni en el embés. ¿Dónde se hace la fotosíntesis entonces? No se hace ni en el as ni en el embés. ¿Dónde ocurre la fotosíntesis entonces, profesor? Si no se da ni en el as ni en el embés, tiene que haber un lugar donde se hace la fotosíntesis, profesor.
Entonces, ¿dónde se hace la fotosíntesis? Muy bien, ese parénquima clorofiliano, Juan, que tú me mencionas, profesor, ¿lo encontramos dónde? En el mesófilo. ¿Qué es el mesófilo? La parte media de la hoja. En la parte media de la hoja, efectivamente, tú vas a encontrar qué cosa, el llamado que parénquima clorofiliano. Ese parénquima que tiene abundantes cloroplastos. Profesor, pero el haz no hace fotosíntesis, no, hijo, porque las células de la epidermis, profesor, no tienen clorofila. Ah, ya, o sea, estas células sí, no tienen cloroplastos. Por ende, estas células, profesor, no hacen fotosíntesis. Profesor, ok. Profe, pero en medio de la hoja, sí, en medio de la hoja vas a encontrar qué cosa, vasos conductores, sí, vasos, profesor, qué cosa, vasculares, el xilema y floema. Y mira acá el cortecito, tú vas a encontrar ahí, profesor, qué cosa, estos vasos conductores, sí, efectivamente. Profe, pero algo curioso, debajo de la hoja encuentro un huequito. Ah, ese huequito tiene un nombre. Ese huequito se llama estomas. ¿Y los estomas sirven para qué? Para el intercambio de gases. Profesor, ¿cómo es así? Ingresa, profesor, ¿qué cosa? El CO2. Y por el huequito, ¿qué cosa sale? ¿Qué cosa? El oxígeno. Ah, man, ya. Qué interesante, profesor. A ver, profesor, quiero ver un estoma. Te presento un estoma. ¿Sabes, profesor? El estoma tiene un huequito que se llama el ostiolo. Este huequito se llama ostiolo. Profesor, ¿cuándo el estoma se cierra? Profesor, ¿cuándo el estoma se cierra? Y cuándo el estoma, profesor, ¿qué cosa se abre? Profesor, el estoma se abre cuando capta agua. Profesor, ¿se llena agua? Sí, por una diferencia de concentración de los iones potasio. Profesor, ¿se llena agua? Las células estomáticas ganan agua. Profesor, el estoma se abre. Profesor, cuando el estómago pierde agua. Profesor, ¿qué cosa? Cuando el estómago pierde agua, se cierra. ¿Ok? Ese es el tema. Profesor, gana agua, las células estomáticas se abre, pierde agua, se cierra. Profesor, profe, ¿qué pasa si estamos hablando de peridermis? Bueno, si hablamos de peridermis, ya no hablamos de esos huequitos, porque estoma es a hojas, estoma es a hojas. Cuando hablamos de peridermis, vamos a hablar de las llamadas lenticelas. Profe, función de las lenticelas, intercambio gaseoso, al igual que los estomas. Interesante. Profe, ¿y de qué está formando una peridermis? ¿Lo tienes acá? Profesor, ¿te recuerdas? Le hemos hablado. Profesor, la capa externa, profesor, vas a hacer el suberocorcho. Profesor, la capa media, el llamado felógeno o también llamado cambium suberógeno. Profesor, y la capa interna, la llamada felodermis. Y si tú observas acá, estas tres capas me forman ¿qué cosa? La peridermis. Profesor, interesante. Profesor, tenemos un dibujito acá. Qué interesante, me dice profesor, dibujo 2. Lógico, 2. Epidermis superior, lógico. Dibujo 6, dibujo 6. Ah, profesor, 6, es el huequito. Si yo quiero ser específico, se llamará ostiolo. Profesor, si quiero ser específico, o puedo ponerlo también como estoma, ¿no? Profesor, porque si yo marco las 7 sería células estomáticas o células oclusivas o células guarda, si quiero ser específico. Y la número 10 te recuerda que eso, ¿qué cosa? Es el tejido vascular, xilema y floema. Entonces, profesor, con esa clave yo podría marcar qué cosa. Correcto. Un alumno me dice, profesor, pero yo estoy viendo acá la 1. Sí, la 1 es la capa de cera que está encima de la hoja. Ayúdame, ¿cómo se llama la capa de cera que está encima de la hoja? Profesor, muy bien. La cutina es la cera. La cutina es la cera, pero profesor, esta me forma toda una lámina y toda esa lámina tiene un nombre, se le llama cutícula. Profesor, cutícula. La cutina es la cera, profesor, pero toda la lámina es la llamada cutícula. ¿Bacán? Chévere. Profesor, hablemos un poquito de genética. Si tú observas esto inmediatamente, yo sé que lo estás haciendo con tu boca, estoy hablando, profesor, de un carácter dominante. Escúchame, por favor. Si yo soy dominante, obvio, mis papás tienen que ser dominante y mi mamá tiene que ser dominante. Profesor, pero un alumno entra en una convulsión nerviosa. Me dice, profesor, yo doblo la lengua, mis papás doblan la lengua, pero mi hermano, sí, al que lo quiero desheredar, sí, ese no dobla la lengua. Ok. Tu hermano no dobla la lengua. Perfecto. Profesor, de una vez quiero que me diga usted. Quiero que me diga usted para quitarle el terreno de la abuela. Porque siempre discutimos, sí, ¿quién se queda el terreno de la abuela? Y a mi abuelita, profesor, ya está que le llama el suelo, me dice. Ah, tu abuelita está que el suelo está que le llama. Sí, está que le llama el suelo, profe. Ya, entonces, de una vez, porque somos dos únicos hijos, los únicos nietos. ¿Ah?
Yo gano este juicio. Muy bien tóxico. Entonces, lo que tú debes entender, profesor, las posibilidades de este cruce, ¿no? Porque si tú eres dominante, sí, después respondo. Si tú eres dominante, obvio, vas a tener el gen dominante. Yo lo voy a poner el gen A, ¿no? Profesor, yo soy dominante, tengo el gen A, obvio. Profesor, mis papás también son dominantes, tienen el gen A mayúscula, el gen A mayúscula, obvio, es lógico. Profe, pero mi hermano es recesivo, no es dominante, o sea, recesivo. Ah, ok, o sea, va a tener A chiquita y A chiquita. Una alumna convulsiona, el profesor, lo usan una vez de arranque, no es mi hermano, no hija, sí puede ser tu hermano, porque una chiquita puede haber venido de tu papá y una chiquita puede haber venido de quién, de tu mamá. Significa que tanto tu papá y tanto tu mamá, ¿qué cosas podían haber sido? Podían sido heterocigotes. Entonces, papi, ¿dos dominantes pueden tener un hijo recesivo? Sí. ¿Dos dominantes pueden tener un hijo recesivo? Sí. Pero estos tienen que ser, ¿qué cosa? Heterocigotes. Nunca te olvides de eso. Profesor, lo entendí. Entonces, profesor, dos recesivos pueden tener un hijo dominante, eso nunca en tu vida. Eso solamente ocurre en Andrea y específicamente en el caso de Robotín. Eso es imposible, hijo. Dos recesivos, nunca un dominante, pero sí, dos dominantes puede dar un recesivo cuando ambos son heterocigotos. Profesor, quiero un ejemplo clásico, te presento esto. Profesor, ella es acondroplásica, carácter dominante. El enanismo acondroplásico. Sí, los enanos. ¿Quién no ha tenido el caso que ha visto un enano? Profesor, acondroplásico dominante. Acondroplásico dominante. Profesor, tiene un hijo acondroplásico dominante. Profe, ¿tiene qué cosa? Una hija recesiva, un hijo recesivo de tamaño normal. Mira, qué interesante. Profesor, ¿cómo es posible que dos dominantes tengan hijos recesivos de tamaño normal? Lógico, porque todos enanos, adivina y dilo con fuerza, ¿qué cosas son? Son heterocigotes. Ah, ya. Profesor, ¿yo puedo tener un hijo albino? Sí. Esto es un caso de albinismo. Para que tu hijo sea albino, profesor, tiene que tener qué cosa? Ambos genes recesivos, obvio. Profesor, pero yo no tengo ese gen. ¿Quién dice? Porque puede ser que tú seas que heterocigote y puede ser que tu futura nena o futura esposa sea heterocigote. Si tú eres heterocigote y tu esposa es heterocigote, hay una posibilidad, profesor, del 25% que te salga un hijo, ¿qué cosa? Albino. Hay una posibilidad. Correcto, el albinismo y el vitiligo, profesor, son un tema hereditario, hija. De todo estoy viendo acá. La vez pasada salía del local de Chimú, yo tengo dos consultorios, para los que no conocen o primera vez que me conocen, yo soy odontólogo. Tengo una clínica ahí en Chimú, salía de Chimú, me recuerdo del trabajo, y vi un vitiligo, un muchacho vitiligo, alto, perdóname, un muchacho albino. Se nota que es albino, porque el patita es blanco total, albino, todo es blanco. Pero ¿saben lo curioso? El caso es que tenía su novia, y su novia, adivina qué, su novia, profesor, ¿qué era? Su novia era negrita. Sí, oye, pero era morochita, morochita. Esa morochita con el pelo crespito, guapísima, ¿sabes? Ese pelito que es lindísimo. Era el pata y la morochita. Y oye, yo le miré, esto parecía, ¿qué cosa? El yin y el yang. O sea, que te parecía, no sé, parecía un guairuro, hermano. Impresionante. ¿Cómo es el amor, no? El amor es así, ¿no? Es un arroz con leche, se puede decir, ¿no? Un café con leche, puede ser, ¿no? El yin y el yang, una vaina así. El yin y el yang, una nota así. Profesor, pero ¿cómo será este caso? Escúchame algo fundamental. Profesor, si yo cruzo un homocigote dominante con un profesor homocigote recesivo, todos los hijos me salen dominantes. O sea, si tu papá es negro, profesor, y tu mamá es blanca, y todos tus hermanos son negros, es porque tu papá es homocigote mismo. Eso se llama principio de uniformidad. Profesor, ¿qué pasa, profesor, si yo cruzo dos de mis hermanos? Lógico. Si tú agarras dos de tus hermanos y haces un cruce de híbridos, te vas a dar cuenta que este dominante híbrido, el 25% puede ser recesivo. Eso es lo que hemos hablado, correcto, hemos hablado. Efectivamente, André, si cruzamos hermanos, eso sería un incesto. Eso hizo Mendel. Mendel cruzó hermanos, pero obvio, Mendel no lo hizo con cuyes. Este ejemplo es con cuyes, Mendel lo hizo con plantas. Pero es la idea, el cruce de la siguiente generación, ¿no? Mira, qué cosa curiosa, profe. A ver, ¿qué dice acá? En lo vacuno de raza Holstein, profesor, todos los descendientes de Charlie, escúchame la palabra, todos los descendientes de Charlie, ¿qué cosa? Charlie, ¿qué es? Un semental blanco y negro, todos fueron profesor de pelaje blanco y negro. Bingo. O sea, Charlie se cruzó con
un fulano y todos fueron el mismo color de Charlie. Interesante, ya. Entonces, profesor, yo puedo deducir algo, que puede ser la primera ley de Mendel. Lo que acá me están hablando, profesor, ¿qué cosa? Es el principio de uniformidad, donde Charlie dominante se cruza con un homocigoto recesivo y todos salen como Charlie. A ver, quiero seguir leyendo. Y dice que lo siguiente, sin embargo, luego de cruzar entre sí, o sea, ¿qué significa? La descendencia, o sea, la descendencia, profesor, de estos se cruzaron, ¿ya? Y dice que obtenieron el 25%, profesor, de un color rojo y blanco. Entonces yo puedo decir de un color, ¿qué cosa? Recesivo. Interesante, recesivo. Ahora la pregunta sería, profesor, si estamos hablando del tipo mendeliano, profesor, ¿qué conclusión podríamos tener? Charlie de genotipo híbrido. O sea, ¿tú me dirías que Charlie de genotipo híbrido? O sea, ojo, para obtener el 25%, sí, está bien, son híbridos, pero te está diciendo, profesor, que todos los descendientes de Charlie son del mismo color que Charlie. Lógico, te está diciendo que Charlie, ¿qué cosa? Es un puro dominante. Eso te está diciendo el problema. ¿Ok? Está bien la conclusión que tú me dices de los heterocigotes, estoy bien, pero me está hablando que Charlie es un puro, raza pura. Profesor, la enfermedad de Wilson es hereditaria, extremadamente rara, se caracteriza por el ya, bacán, dice, esto ocurre especialmente en el hígado, ya, bacán. Una pareja de esposos sanos tiene un hijo con Wilson, chucha. Ellos son sanos y su hijo tiene Wilson, el otro sano. Bingo, pues papi. O sea, si ellos son sanos, pueden ser dominantes, ¿no? Profesor, pero su hijo es enfermo, obvio, pues, porque la enfermedad, ¿qué cosa puede ser? La enfermedad puede ser, ¿qué cosa? Un homocigote recesivo. Profe, pero acá me está diciendo el problema que tiene hijos también sanos. Obvio, pues hijo. Cualquier hijo que herede el carácter dominante, porque el carácter dominante es sano, acá el carácter defectuoso es el recesivo. Entonces, profesor, podía cumplir lo que me dice esto, ¿no? Entonces, muy bien, Juan. Entonces, la enfermedad de Wilson, ¿qué cosa es? ¿Es una enfermedad qué? ¿Es una enfermedad sí o sí, qué cosa? ¿Ligada al sexo? Me está hablando de cromosoma X acá, Rosa. Acá no me habla de cromosoma X. Recuerda que las enfermedades, ojo, del cromosoma X en la región diferencial son llamadas ligadas al sexo. Lógico, Wilson es un autosómico recesivo. Profesor, ¿y los papás cómo son para tener un hijo con una enfermedad y el otro sano? ¿Cómo son los viejos? ¿Cómo son los viejos? Creo que... ok. Ambos viejos, ¿qué cosas son? Ambos viejos son híbridos, ¿no? Qué interesante. Profe, leí la distribución independiente. Escúchame algo, por favor, hijo. Escúchame algo. Esto siempre sale con el cruce de híbridos. Escúchame. Tú obtienes cruce de híbridos en la pregunta de arranque. Tú me aplicas este resumen. El objetivo es obtener cruce de híbridos. Profesor, ¿cómo sé que voy a obtener cruce de híbridos? Fácil. Si la pregunta comienza con homocigote dominante, homocigote dominante, homocigote dominante, homocigote dominante. Si la pregunta comienza así, profesor, obvio, en la F2 va a haber qué cosa, un cruce de híbridos. ¿Ok? Recuerda, profesor, como dijo Mendel, principio de uniformidad, un homocigote dominante para ambas características se cruza con un homocigote recesivo para ambas características, resultado del cruce. Profesor, doble heterocigotes para ambas características, o sea, híbridos, dihíbridos. ¿Qué hago ahora? Cruzo de híbridos. Listo, profe, a la mierda, ¿hace todo ese cuadrado? No, pues hijo, de arranque, tú me haces esto, que siempre ha venido. Del cruce de híbridos, profesor, ¿cuántos son dominantes para la primera, dominantes para la segunda? 9. ¿Cuántos son dominantes para la primera, profesor, recesivo para la segunda? 3. ¿Cuántos son recesivos para la primera, dominantes para la segunda? 3. ¿Cuántos son recesivos para la primera, recesivos para la segunda? 1. Profe, no entiendo. Escucha. Del cruce de híbridos, ¿cuántos tienen carácter dominante para ambas características? 9/16. ¿Cuántos tienen, profesor, qué cosa? El carácter recesivo para ambas características, 1/16. Pero ojo, entiéndeme, tiene que ser qué cosa? Cruce de híbridos, porque si no, no se cumple esto, profesor. Profe, oye, mira, dice, bla, 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 bla. Luego de cruzar individuos heterocigotes para ambos caracteres. Miércoles, o sea, me está diciendo, voy a cruzar un heterocigote para ambos caracteres y voy a cruzar un heterocigote para ambos caracteres. Entonces, ¿qué cosa te está diciendo? Te está diciendo el cruce de híbridos, Richard.
O sea, si tú encuentras eso en un problema, tu cerebro se emociona al 1000%, llegas a una excitación cerebral y dices, esta ya la sé. Porque me hablan del cruce de híbridos y errantes, tú te vas a las claves y dices, ¿qué proporción se esperaría? Profesor, mira, dice, que muestren ambos caracteres dominantes. O sea, dominante para la primera y dominante para la segunda. No me dice dominante uno y dominante el otro, o sea, ambos. Entonces yo voy y me recuerdo, profesor Juan, ¿cómo era esta vaina? Esta vaina era así, entonces yo voy y me recuerdo acá. Dominante, dominante, bingo. 9, 9 sobre cuánto? 9 sobre 16. Por eso la clave sería, ¿qué cosa? Ah, profesor, lo que pasa, Sergio, lo que pasa es que hay cosas específicas que vienen en San Marcos. Sergio, te soy sincero, revisas todos los exámenes que han preguntado sobre segunda ley de Mendel, siempre acaba en cruce de híbridos. Siempre, hijo. ¿Por qué? Porque es algo más sencillo de deducir. Entonces, si tú encuentras eso en tu problema, te comienzas a emocionarte. De arranque, Juan, 9331. Esa es la proporción. Esa es la proporción. Pero, Juan, fenotípica. Fenotípica. No genotípica. En genotípica es diferente. Homocigoto, homocigoto, hay uno solo. Homocigoto, heterocigoto, siempre hay dos. Y heterocigoto, heterocigoto, hay cuatro. Eso es diferente. Correcto. Profesor, ¿cómo es la vaina? A ver. Si te dicen, del cruce de híbridos, hay usted la proporción. A ver, Juancito, ya te me has preguntado esto. Profesor, la proporción de este, profesor, ¿qué cosa? Genotipo. Miércoles. Entonces, tiene dos opciones, hacer el cuadrado o te recuerdas lo que yo te he dicho. Profesor, ¿cómo era lo que me dijo? Yo te he dicho, homo más homo, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? Recuerdo cuánto es. 1, listo. Homo y hetero. ¿Cuánto es homo hetero? Homo hetero, ¿cuánto es? 2, pues, ¿no? Profesor, si es hetero, hetero, ¿cómo es? ¿Cuánto es? Hetero, hetero, ¿cuánto es? 4. Entonces, chequeo acá. Este es homo. Profesor, esto es hetero. Homo hetero, ¿cuántos son? Homo hetero, chequeo mi cuadradito, 2. ¿2 sobre cuánto? 16. Profesor, no hay clave, divídelo, ¿no? 1/8. Escucha, si me preguntan proporción, la primera es la clave. Si me preguntan probabilidad, amar, lo puedo dividir. La segunda es la clave. ¿Ok? Proporción es tal como está. 2 sobre 16. 2 individuos de 16 cruces. Probabilidad, 1/8. ¿Ok? Entonces la ecuación clara, bacán, súper chévere. ¿Estamos bien? Bacán. Súper, ¿no? O sea, ojo, recuerda que San Marcos no es que te bloquea. San Marcos es un tema bastante puntual. Qué interesante pregunta de acá, cuando hablamos, profesor, de qué, de biología molecular. Profesor, tengo que recordar lo siguiente. Cuando hablamos de codón, si hablo de codón, es un conjunto, un alumno me marcó, de 3 bases nitrogenadas. Falso. Un codón no es un conjunto de 3 bases nitrogenadas. Muy bien, Olenka. Es un conjunto de nucleótidos. Ahora, que tú coloques, profesor, la palabra G, la palabra C o U, es por un resumen. Lógico, ese nucleótidos tienen guanina, citosina y uracilo. Ese es un codón. ¿Dónde encontramos el codón? En el mensajero. El codón tiene su complementario. Sí, el complementario del codón se llama anticodón. Ese es su complemento. Profe, pregunta de examen. El codón es a mensajero, como el anticodón es a transferencia. Profe, transferencia. ¿Qué me trae? Me trae un aminoácido en el extremo 3. De transferencia me trae un aminoácido. O sea, profesor, lo que usted me quiere decir, lo que yo te quiero decir entonces es lo siguiente, que todo codón me codifica un aminoácido en la transferencia. Todo codón me codifica un aminoácido. ¿Y eso qué cosa es? Es el código genético. El código genético, profesor, ¿qué cosa es? Es la correspondencia de un codón con su aminoácido. Profe, no entiendo. Mira acá. Profesor, 2 codones determinan el ácido aspartico. Profesor, profe, 5 codones me determinan, profesor, ¿qué cosa? La arginina, profe. O sea, ¿hay más codones que aminoácidos? Sí. Por eso se le dice que es, profesor, degenerado. ¿Por qué se dice que es degenerado? Porque hay más codones, hay varios codones que determinan un aminoácido. Eso es degenerado, no tiene nada que ver con el concepto que tú tienes que degenerado es enfermo, podrido, mente podrida, nada de esa vaina. Degenerado es
Porque hay varios codones que codifican qué cosa, un aminoácido. Sí, lo que pasa es que suele confundirse. El código genético es no solapado. ¿Por qué? Porque no hay superposiciones en la lectura de mis codones. Es no solapado, profesor. Entonces tengo que entender que mi código genético es degenerado. Mi código genético es no solapado o carece de solapamiento. Profesor, mi código genético, escúchame, es universal. Todos los organismos de este maldito mundo corresponden a un único código genético. A la mierda. Profesor, quiero hacer código genético. Lo hacemos. Vamos conmigo. Profesor, yo tengo guanina, citosina, uracilo. Profe, codifico mi aminoácido. De arranque, este codón tiene un aminoácido. Profesor, lo busco, búscalo. Guanina, profesor, ¿qué cosa? Citosina y uracilo. Ahí está. Guanina, citosina, acá lo tengo. Profesor, ¿qué aminoácido codifica? Alanina. Perfecto, alanina. Listo, ayúdame. Adenina, citosina, guanina. Vamos, búscalo. Primera base, segunda base, tercera base. Esta gente está empilada, me gusta. Vamos, busca el siguiente codón. Guanina, adenina, guanina. Profesor, ojo, no te olvides, es primera base, segunda y tercera, la buscas ahí. Ayúdame, ¿qué aminoácido glutámico? Ya está, yo te sigo. Citosina, uracilo, profesor, ¿quién determina? Citosina, uracilo, no te quedes, hija, no te quedes, vamos, leucina, chévere, vamos, chévere, profesor, sigo. Citosina, guanina, profesor, sigo, ¿quién más va a ser? Citosina, guanina, arginina o serina, arginina, ya está, arginina. Yo te estoy siguiendo, yo estoy copiando lo que tú me estás diciendo, ¿ah? Adenina, guanina, citosina. Dime qué aminoácido es. Adenina, guanina, citosina. Profesor, oye, qué bacán, profesor, serina, chévere, sigo. Adenina, uracilo, adenina, guanina. Profesor, interesante. Profesor, pregunta de examen, ¿qué es el stop? El stop es un codón que no codifica aminoácidos. Profesor, ¿cuántos stop hay? El codón final, lógico, no codifica aminoácidos. Siempre tiene que haber un stop final. ¿Cuántos stop hay? 3. Tengo acá uracilo, adenina, guanina. Uracilo, guanina. Profesor, vamos, aguanta. Este no es. Acá está. Uracilo, adenina. Uracilo, adenina, guanina. Uracilo, guanina, adenina. 3 stops. Profe, pero yo veo ahí. Sí, hijo. También lo ves acá. Profesor, el llamado Star Codon. ¿Qué es el Star Codon? Tradúceme tu inglés. ¿Qué es el Star Codon? El Star Codon es el codón que inicia. O sea, profesor, va a haber un codón de inicio. Man, ya. Sí, el codón de inicio siempre existe. Es el llamado AUG. Y el llamado AUG, ¿qué cosa me codifica? Me codifica un aminoácido que se llama la metionina. Profe, puta, qué bacán, elegante. ¿Qué viene del examen, profe? Que viene del examen lo siguiente. Escúchame, si tú tienes una cadena y el stop está acá, ahí termina la codificación de proteínas. Profesor, si tú tienes un stop adelante y tienes un stop al final, ¿dónde termina? En el primero. Ahí termina, hijo. Entonces, mucho cuidado dónde encuentras el stop. Si tú no reconoces el stop, salado, puedes marcar una clave diferente. Profesor, quiero analizar este caso. Profesor, ¿cuántos codones tengo acá? Voy a poner el número de codones, ¿te parece? Profesor, tengo acá 7, obvio, acá es 8, son 8 codones. Pregunta, un ARN de 8 codones. Pregunta, ¿cuántos aminoácidos puede formar? Un ARN de 8 codones. ¿Cuántos aminoácidos? 7. ¿Por qué 7 si tengo 8 codones? ¿Por qué 7 si tengo 8 codones? Porque el stock no codifica, pues hijo. O sea, profesor, yo debo tener, ¿qué cosa? Más codones que aminoácidos en mi traducción, ¿correcto? Siempre debes tener más codones. Profe. ¿Y un codón cuántos aminoácidos, un codón cuántos nucleótidos tiene? Un codón, ¿cuántos nucleótidos? 3. Entonces yo ya sé, profesor, un poquito de la matemática del caso, ¿no? Ya sé la matemática del caso. Profesor, dice, la oxitocina es una hormona hipotalámica que participa en la contracción vacanes. Está constituida por listo, se obtiene por la fragmentación de un polipéptido. O sea, este polipéptido se puede decir, profesor, ¿qué cosa? Es el precursor, ¿no? De ahí viene, ¿qué cosa? La oxitocina, ¿no? Ese es el precursor. Profesor, no te preocupes, Ana. Repito acá, Ana, escúchame.
Ana, si yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, profesor, aminoácidos, tengo que tener 8 codones, porque el último codón siempre va a ser stop. Escucha, tú quieres formar 7 aminoácidos, tienes que tener 8 codones. Otro dato es, Ana, cada codón tiene 3 nucleótidos. Ok, si te dicen la cantidad de nucleótidos, entonces al toque, Ana, tu cerebro multiplica por 3. Mira, Ana, vamos a ver con este ejemplo. Yo sé que precursor tiene 121, profesor, ¿qué cosa? Aminoácidos. Bingo. Dime, ¿cuántos codones tendrá? Su precursor tiene 121 aminoácidos. ¿Cuántos codones? ¿120? No. No puede ser 120. ¿Por qué no puede ser 120? Porque siempre tiene que ser más codones. Lógico. Te falta el stop. ¿Cuánto sería? 122. Correcto, Ana. 122. Acá, excelente. Profe. Y si es 122, profesor, ¿cuántas bases nitrogenadas tendría? Si es 122, ¿cuántas bases nitrogenadas? Un codón era 3, profe. 366, ¿no? Ah, interesante. Profe, bacán, listo, entonces, profesor, la clave de la 9. El gen, o sea, de ese precursor me habla. Profesor, ¿de qué está formado? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería la clave? Profesor, ¿cuál sería la clave? Ya está una secuencia lógico, profesor. Correcto, perfecto, profesor. Bacán, listo. Número 10. El ARN mensajero. El mensajero, me está hablando de eso. Profesor, el ARN mensajero. Profesor, para la síntesis del precursor, miércoles, ya, el mensajero. Si yo quiero 121 aminoácidos, profesor, ¿cuánto debo tener? Correcto, 122 codones. ¿Macán? Excelente. Está que súper chévere. Vamos, adelante. Profesor, otra preguntita para relajarnos. Dice, el codón que marca el inicio, ¿cómo era? Metionina AUG, ¿no? Profesor, y hay un codón que marca el final. Profesor, ¿qué era te recuerdo los codones finales. El inicio es AU, ¿sí? Profesor, lógico. Muy bien, el UAG. Perfecto, el UAG. ¿Ya? Profesor, el UAG. Clave, dedito. Excelente, Ana. Muy bien, vamos. Vamos a hablar un poquito, profesor, de mitosis y de meiosis. Profesor, a ver, ¿qué es lo curioso en este caso? Profesor, en este caso lo curioso es la etapa S, porque en la etapa S se da la duplicación del ADN. O sea, profesor, si hacemos una gráfica donde se duplica, profesor, muy bien, Abigail, ¿por qué se lo multiplica por 3? Abigail, recuerda siempre esto. Un codón, un codón tiene, profesor, ¿qué cosa? 3 nucleótidos. ¿Ok? Tiene 3 nucleótidos. Lógico. Un codón tiene 3 nucleótidos. Perfecto. Entonces significa, hija, si yo quiero saber cuántos nucleótidos me codifica un aminoácido, profesor, yo tengo que saber qué cosa, cuántos codones tiene ese aminoácido. Un ejemplo. Hija linda, si yo te digo, la proteína tiene 3 aminoácidos, entonces lo lógico es que tenga 3 codones, pero no, pues hija, acá tú le tienes que sumar qué cosa. Le tienes que sumar un codón de qué? De stop. ¿Ok? Le tienes que sumar un codón de stop. Ahora, entonces no serían 3, serían 4. Quiero saber la cantidad de nucleótidos, lo multiplicas por 3. Es simple matemática, nena. Nada más. Es simple matemática, sencillo. ¿Bacán? Listo. Profesor, ahora, te estaba mencionando este caso. Cuando hablamos, profesor, de la etapa S, hablamos de la etapa S, la duplicación de ADN. O sea, si se duplica, etapa S. A ver, profe, interesante, quiero ver acá. Mira, ADN. ¿En qué etapa se duplica? En la etapa S. Profesor, lógico, esta es la primera etapa, profesor, que se llama la interfase, G1-SG2. Profe, de ahí disminuye, ¿qué cosa? La cantidad de ADN porque hay una repartición, un proceso de mitosis. No me vas a decir que toda esta gráfica es de mitosis. No. La mitosis es solamente esta disminución, profesor, ¿después de qué? De la duplicación y la etapa G2. Ah, o sea, profe, esta gráfica no es de mitosis. No, esta gráfica no es de mitosis. Esta gráfica es de la interfase más la mitosis. O sea, esta gráfica es del llamado ciclo, ¿qué? Ciclo celular. Ojo, eso no es una gráfica de mitosis, es la gráfica del ciclo celular. Ah, profe, qué bacán. Profe, ¿y la mitosis? Sí, hijo, te recuerdas. Comienzo diploide y acabo diploide.
en la mitosis se conserva la misma cantidad de número cromosómico. Ah, interesante. Profesor, entonces yo estoy observando acá, quiero poner los nombres, quiero que me ayudes. Etapa A, ¿qué nombre sería? Profe, la etapa B es más fácil, no, porque hay duplicación de la cantidad genética, que es S. La etapa A sería G1. La etapa C, ¿qué sería? La etapa C sería G2, correcto. Profe, acá hay una... profe, acá ya tengo la D. ¿La D qué sería? La D es mitosis, pues, ¿no? Profesor, y la etapa E, lógico, es la célula después de la mitosis, correcto, pues no hay un término específico. No específicamente podría colocar G0, ¿ah? Recuerda que la célula G0 está en un estado aquiescente, ni siquiera se multiplica, ni siquiera enterarían, profesor, dentro de esto. Yo podría la etapa E, las células hijas después de la división, ¿no? Correcto. Ahora entonces vamos a la clave, ¿no? La gráfica corresponde, profesor, ¿a qué? Estamos hablando de mitosis. Si de mitosis no es una célula sexual, pues, es una célula que es una célula somática. ¿Y quién ingresa a mitosis? Profesor, no es una célula ploide, es una célula, ¿qué cosa? Es una célula diploide, correcto, acá. Profesor, ¿la gráfica corresponde a quién? La gráfica corresponde a quién? Profesor, al ciclo celular. Perfecto. Profesor, la número 23 dice, A corresponde a G1, ¿correcto? Eso me gusta. B corresponde a metafase. No, pues está loco. Profesor, D corresponde a anafase. Sí, dentro de la mitosis está la anafase, pero eso no es así, no es tan específico. Lógico, profesor, solo uno. Perfecto, listo. Profe, pero si yo observo otra gráfica, acá me parece más curioso. ¿Sabes por qué, profe? Porque yo observo acá doble división. Sí, o sea, la célula resultante va a ser una célula haploide. Ah, profe, pero ¿comenzó qué cosa? Una célula diploide. Ah, esta es una gráfica de la meiosis también. Porque en la meiosis hay una doble, ¿qué cosa? División. Correcto, hay una doble división, ese caso. La gráfica anterior era la mitosis. Ahora, acá, ¿qué cosa? Es un tema de meiosis. Y mira qué interesante. Entre meiosis y meiosis hay una etapa que se llama la intercinesis, donde se da la duplicación, profesor, de los llamados embriolos. Profe, quiero saberlo específicamente cómo es esa vaina. Listo, te lo presento. Por meiosis, profesor, no voy a obtener una célula, voy a obtener 4 células y haploides. Voy a obtener células haploides, pero la célula que comienza, profesor, es una célula que cosa diploide. Profesor, voy a tener 2 divisiones, primera división meiótica y segunda división. La primera es una meiosis reduccional. Sí, en la primera meiosis ya hay reducción de la cantidad cromosómica. Y en la segunda meiosis, profesor, es una meiosis ecuacional. Profesor, quiero verlo de manera más específica, te lo presento. Mira, voy a hablar solamente de la cantidad de cromosomas. Acá hay 4. Primera meiosis, profesor, 2, miércoles, o sea, ya no es diploide, es haploide, tengo un juego cromosómico. Profesor, segunda meiosis, ¿cuántos cromosomas sigo teniendo? 2. A ver, quiero que me digas, ¿cuál es la diferencia entre los cromosomas acabando la primera meiosis y los cromosomas acabando la segunda meiosis? La diferencia es el tipo de cromosoma. Este cromosoma, profesor, tiene un nombre. Se le llama cromosoma, profesor, ¿qué? Cromosoma doble. Bien. Profesor, y el que acaba meiosis 2 se llama ¿cromosoma qué? Cromosoma simple. Oye, si hablamos de la cantidad de cromátides, ¿te recuerdas? Cantidad de cromátides. ¿Cuántas cromátides tiene ella? 2 cromátides. ¿Cuántas cromátides tiene ella? Una cromátide. Olenka, sí, por cromosoma, ¿ya? O sea, está bien la cantidad total, pero por cromosoma. 2 cromátides, un cromosoma, acá una cromátide. Te hago la pregunta, Olenka, te hago la pregunta. ¿Dónde hay, profesor, qué cosa? Separación de cromátides. ¿En la meiosis 1 o en la meiosis 2? ¿Dónde hay separación de cromátides? ¿En una o en dos? En dos, pues hijo. Porque acá un cromosoma doble se parte en cromátides. Allá. Separación de cromátides, profe, meiosis 2. Acá. En la meiosis 1 hay separación de cromosomas enteros de cromosomas dobles. Profe, qué interesante. Profesor, y esto quiero llevarlo con nombres. Sí, hijo, de arranque, nunca lo olvides. ¿Quién hace meiosis? El espermatocito primario. El ovocito primario. Profe, ¿la espermatogonia? No. El espermatocito primario y el ovocito primario hacen primera meiosis. Ya está. Profesor, resultado de la primera meiosis de arranque. Ovocito secundario, espermatocito secundario. ¿Quién hace segunda meiosis? De arranque, segunda meiosis, espermatocito secundario, profesor, y ovocito secundario.
O sea, profesor, si me están hablando de células, ya sé, el que comienza meiosis, el primario. El que, profesor, sigue la meiosis, secundario. Profe, ¿cómo es esa vaina? Tranquilo, vamos acá. Vamos conmigo. Profesor, el que está comenzando la meiosis, ¿cómo se llama? Habla. Profesor, ¿cómo se llama? Espermatocito, ¿ya? O ocito. ¿Qué cosa? ¿Ocito qué? El que comienza la meiosis, primario, ya está. El 2, ¿qué cosa será? Espermatocito, profe, ya, espermatocito. Ok, ocito, ya, ocito. ¿Qué cosa? Secundario. Profe, pero este dibujo estoy hablando de espermátides. Ojo, entonces estamos hablando de espermatocito secundario, estamos hablando de espermatocito primario. Profe, después de terminar esa vaina de meiosis, ¿este cómo se llama? Se llama espermátides. Esta es una espermátide. Ya está. Profe, ¿el A qué será? ¿Meiosis qué? ¿1 o 2? ¿El A qué será? ¿Meiosis qué? El A será meiosis, el A meiosis 1, ¿no? ¿Y el B qué cosa será? ¿Meiosis qué? ¿Meiosis qué? El B meiosis. No, si te recontra fácil, profe. Ya, acá, listo, ya lo tienes, ¿no? Oye, yo te pregunto, ¿el espermatocito, profesor primario, es haploide o diploide? Mira la cantidad de cromosomas. ¿Haploide o diploide? El primario es diploide, pues, ¿no? Y dime, el secundario, haploide o diploide. Fíjate la cantidad de cromosomas. Este es haploide, ¿no? Igual que el espermátide que es haploide. Profe, ya la tengo, profe, ya la tengo. Profesor, pregunta número acá, dice. En la fase A, ¿se reducen los cromosomas a la mitad? ¿Sí o no? ¿Es verdadero o falso? ¿Cómo que falso? ¿Cómo que falso? En la fase A se reducen los cromosomas 2N a N. Eso es verdadero. Verdadero, sí. En la fase B, recombinación genética, crossing over, ¿se daba en meiosis 1 o meiosis 2? Eso se llama meiosis 1, en la MI1. Pero acá me dice en la fase B, no, pues ese es falso. Ese es recontra falso, profe, recontra falso. La anafase, dice, en la fase B, profesor, ocurre la disyunción de... Oye, ¿en la B ocurre la disyunción de cromátidos hermanos o no? ¿Sí o no? ¿Ese es verdadero o falso? Ese es verdadero, lo que ya te está diciendo, lógico, profesor. Entonces sería 1, 1 y 3. Qué bacán, profesor. ¿Cuál sería la clave? Profesor, vamos a la otra. Dice. A ver, dice, la 1, espermatogonia. ¿La 1 es espermatogonia? No, es indica. La 1 es espermatocito primario, no es espermatogonia, porque está comenzando la meiosis. Ya. La 2, haploides secundarios, eso es verdadero, pues eso es verdadero. La 3, células con cromosomas. ¿Te recuerdas cómo acababan los cromosomas? Acabando, ese verdadero, cromosomas simples. Entonces sería la clave, profesor, ¿qué cosa? 2 y 3. Oye, qué bacán, qué chévere. Profesor, hablemos un poquito de plantas. Las plantas que no tienen semillas, profesor, se llaman las criptogámicas. Profesor, saca lógica, pues no tienen semillas, obvio no tienen flores, ¿no? Lógico, profesor, no tienen semillas. Profe, ¿y cómo se reproducen ellas? Esporas. Se reproducen por esporas. Profesor, ¿quiénes son criptogámicas las que no tienen semillas? Profesor, las briofitas y las pteridofitas. Profe, y las que tienen semillas se llaman las espermatofitas, o también llamadas fanerogámicas. Profe, ellas tienen semillas, sí, pero acá tú tienes que tener dos cosas bien claras, profesor, que una va a tener frutos y la otra no tiene frutos. Profesor, sí. Lo que pasa es que van a tener flores, obvio. Tienen flores, hay flores. Pero ellas van a tener flores sin pistilo. Recuerda algo, profesor. El fruto es el pistilo maduro, es la parte sexual femenina madura. Tú cuando comes una manzana, estás comiendo un pistilo maduro. Eso. Profesor, como las gimnospermas no tienen pistilo, no tienen no tienen frutos verdaderos. ¿Quién tiene frutos verdaderos? Profesor, las angiospermas. Interesante. Profesor, y estas angiospermas, profesor, obvio, son las más evolucionadas, son la mayoría de plantas. Ellas sí tienen frutos. Profesor, y adivina, tiene una parte carnosa del fruto. Curioso. Profesor, pregunta de examen, ¿por qué el fruto es de diversos colores? Porque participa que se lo coman. Así. Mientras más diversidad de colores tiene el fruto, los animales sienten mayor atracción. Entonces yo como el fruto, al tragarme el fruto, me trago la semilla. En mi panza queda la semilla, yo como animal me voy a otro lugar y defeco. ¿Y qué cosa defeco? Defeco la semilla y encima con abono incluido. Profesor, defeco la semilla y con abono. ¿Qué cosa estoy ayudando? Profesor, estoy ayudando a la, se puede decir, repartición de estas especies, profesor, en el mundo. Ojo, por eso, qué vulgar. ¿Cómo vas a defecar en tu barrio, Pedro Andrés? Tío, qué vulgar. Oye, elimínenlo de este grupo ese muchacho. Eso es lo que he leído. Eso es lo que he leído. ¿Ha leído lo mismo o he leído mal? Eso es lo que textualmente lo ha escrito. Que ha defecado en su barrio. Profesor,
Ya, lógico. No, es que tienes que especificar, pues, hijo, en el tema del Zoom, lo que tú escribes puede ser utilizado en tu contra o a tu favor. Este es peor que un juicio, mano. Mucho cuidado con lo que escribes, oh. Puta, que esto está grabado, hermano, está grabado, encima en vivo. A la mierda. Profesor, las angiospermas pueden ser de dos tipos, dicotiledonas, monocotiledonas. Qué interesante es esta vaina. Profesor, ¿por qué? Porque cuando hablamos de dicotiledonas es cuando la semilla se parte en dos. Inmediatamente tu cerebro, profesor, me va a recordar eso. Profesor, ¿qué cosa? Que yo estaba cocinando algo y ¡pum! Se partió en dos. Profesor, te pongo un ejemplo. El haba. Cuando te fuiste a comer pachamanca. Profesor, tú agarrabas tu haba, sacaste la vaina del haba, sacaste la semilla, lo pelaste, obvio, lo pelaste porque eres una dama, eres lady, tienes que pelar todavía el tegmen o cubierta de la semilla, lo pelas y te lo comes con tenedor. Lady. Eres lady, hija. En cambio, los salvajes de los hombres, ¿qué cosa? Eso se tragan con todo y cubierta, hasta con todo y vaina lo mascan. Esos son unos salvajes, salvajes son. Pero tú eres lady, pues hija, tú lo cortas con tenedor, fina, viste mi alumnos así, ¿va? Hasta que en el momento de receso, fina, oh, la manzana, con su tenedora, en su platito, en el colegio, platito, pa, con tenedor lo aplastaba y la manzana lo cortaba. Y cruzaba las piernas, ¿ah? Está fina, está fina, fina, hermano, fina. Mientras, ¿qué cosa? Mientras que los salvajes, sus amigos, la manzana lo pulían en el polo, lo pulían en la casaca. Pero ella Lady, ¿ah? Sí, mi respeto a esa chiquilla. Lady, Lady total. Sí, 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 como pues sí, así es. Lady, Lady. Obvio, sin lavar se meten, Alex. Sí, sí, así son salvajes ustedes, ¿no? Pero sí, y me recuerdo clarito de ella. Fina, fina, otra cosa. Otra cosa esa nena, otra cosa. Pero bueno, lastimosamente ese tipo de chicas no hay en este grupo, ¿no? Porque todas, ahora tampoco, ahora te vas a hacer la fina. Ahora te vas a hacer la fina y me vas a decir que has comido manzana con tenedor y ya, ya, no te me hagas la fina, ya, ya. Sí, ve, ahora te haces la fina, ahora te haces la fina, ve. Sí, tú que comió manzana igualito como tu pata. Ya, muy bien, amiga. O sea, hay que ser sincero, profesor, no soy fina, no soy fina. Es lógico, estoy bien. Las cosas como son, ya, no estás criticando, sí, pues, si nunca has hecho, pero sí he tenido alumnitas así. Profesor, entonces cuando yo agarro un ABA, se parte en dos. Entonces inmediatamente tú me vas a decir, profesor, ¿quién es una dicotiledona? Profesor, ¿y quién es una monocotiledona? Solamente sabiendo si la semilla se parte en dos cotiledones. A ver, yo te hago la pregunta. Ya está. La canchita. El maíz. Tú que te vas, ¿qué cosa? Tú que te vas al cine. El maíz por cor. Dicotiledona, monocotiledona. Inmediatamente tu cerebro lo procesa la información, profesor. Entonces se tiene que partir en dos. Se parte en dos dicotiledona, uno monocotiledona. El maíz. Oye, no me va a decir que nunca has comido maíz, ¿ah? Profesor, ya, o la canchita que tu mamá lo tuesta en la sartén. Lógico, ya, ¿qué es? Ya, pero ¿es mono o dicotiledona? Es monocotiledona. ¿Cuándo has visto que un maíz se parte en dos, hijo? ¿Cuándo? Tú estás mal. Ya, te complico. El arroz. El arroz. Tú tienes que recordar cerebralmente, profesor, ya cuando estás empochado, el arroz se parte en dos o no se parte en dos. De arranque, ese es cerebral, ese es cerebral. Lógico, lógico. Te agarra el frijol. El frijol. El frijol. ¿Quién no ha comido, profesor, sus frijoles? ¿Te recuerdas? ¿Tu mamá se enconchó el frijol? Oye, por favor, ¿no has comido frijoles? Oye, ahora eres fina, ¿no comes frijoles? Afina eres. ¿Quién no ha comido frijoles? Entonces, cuando tú comes los frijoles, te das cuenta, por eso, a partir de esta clase, tú inmediatamente vas a analizar tu comida. Entonces, vas a agarrar el frijol y lo vas a analizar. Se parte en dos, no se parte. Tu mamá te va a ver. Si tu mamá va a ver que te ha fumado algo, pero tú estás cerebralmente, digo, te leo una mano, estás partiendo de tu frijol recalentado. Y es dicotiledón el frijol, es dicotiledón el frijol, dicotiledón. Entonces, ya lo sabemos, perfecto, chévere. Pero, ¿sabes? También hay otra forma de reconocerlo, que de acuerdo a las hojas. Sí, si tú tienes una hoja con nervadura ramificante, obvio, la hoja clásica que vemos en los dibujos, esa es una dicotiledona. Profesor, nervadura ramificada. Pero hay hojas, profesor, con nervadura paralela. Sí, una nervadura paralela. Esas son monocotiledonas. Te queda acá.
Pregunta de examen. ¿Cómo se prepara un tamal? La hierba Luisa. Cristi, eres lo máximo. Pero lo que pasa, Cristi, no digo ese ejemplo, ¿por qué? Porque estos son unos salvajes. Estos ni siquiera saben qué es hierba Luisa. Están comiendo manzana así, sobada en el polo. Van a saber qué es hierba Luisa, hija. Lo que pasa es un ejemplo muy fino lo que has hecho. Demasiado fino. A ver, yo te pregunto, ¿en qué se vuelve el tamal? ¿En qué se vuelve el tamal? Profesor, ya. Oye, ¿cómo vas a comer tamal en panca? Oye, qué chusco que eres hoy. ¿Quién miércoles come tamal en panca? Oye, el tamal. O sea, el tamal, ¿en qué se come? ¿Cómo se? Diana, con todo respeto, pero no sé, yo respeto a tu mamá, Diana, ¿verdad? Si tal vez me está escuchando la clase. No, el verdadero tamal, el original tamal, profesor, con hoja de plátano, pues sí. Sí, pues, profe, inicio, pues, profe. Ya, métele panca, pues, métele choco, hoja de choco, pues, ya, métele hoja de choco, ¿qué vamos a hacer? Pues? Pero es con hoja de plátano. Pregunta. El plátano, dicotiledona o monocotiledona. El plátano, di o mono. De arranque. Tú agarras tu hoja de plátano y justo estás abriendo tu tamal y cómo ves que se rompe, ¿no? Y se rompe en una sola línea. Ah, bingo, profesor, son nevaduras paralelas, profe, plátano monocotiledona. Profesor, entonces terminamos con esta pregunta. Profesor, yo observo la hoja, inmediatamente observo la hoja, es una nervadura ramificada. Entonces, profesor, yo sé que es una dicotiledona. Si es una dicotiledona, ¿pertenece a qué grupo? Profesor, ¿pertenece a qué grupo? Ese de arranque, yo sé que es una dicotiledona, profesor, pero muy bien. Es una angiosperma, ¿correcto? Es una angiosperma, ¿correcto? Chicos lindos, hermosos, bellos, preciosos, muchas gracias por participar de ese pequeño repaso. Soy el profesor Juan Cristian Mendoza García. Nos estamos viendo qué cosa en una próxima sesión de biología. Yo sé que tienes toda una gama el día y en la tarde. Nos estamos viendo qué cosa en una próxima sesión. O sea, se cuiden mucho. Estamos para servir de nosotros. Chao, chao. Hasta luego. Bye. Profesor, cuídese.